resistencia a compresión Sí, sí. para fallar los cilindros, ¿cierto? Sí, entonces la idea es que se aplica diferentes cantidades de materiales entre concreto, material de arrastre, se mezclan, se hacen unos cubos y luego se llevan a un laboratorio y se fracturan esos cubos para mirar cuál es más resistente, digamos, qué relación de materiales es más resistente. Es lo que se hace. Entonces, acá es lo mismo, se han utilizado diferentes técnicas de mezclado y han encontrado cierta resistencia en PSI. La prueba de hipótesis de que o sea, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si mezclarlo de una forma o de otra genera cambios en la resistencia. O sea, a la final lo que queremos es que sea más resistente en concreto, ¿cierto? Entonces la pregunta es si cambio de la técnica de mezclado mejora la resistencia o me da igual mezclarlo de una forma o de otra. Es como la hipótesis. Entonces yo voy a hacer un ensayo con 4 repeticiones. Entonces hay 4 técnicas de mezclado y 4 repeticiones. Es decir, la prueba la repiten 4 veces por cada técnica de mezclado. Entonces la idea es saber si hay una mezcla de estas, por lo menos una, que se diferencie en términos de mayor resistencia, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esto en R. Entonces, siguiente, Fabio. Entonces vamos a abrir R y vamos a generar un nuevo script, ¿cierto? En File, vamos a ir a File, arriba, New Script, ¿cierto? Este es como un editor en donde vamos a escribir los comandos para que pueda interpretar. Entonces lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? ¿No? Vamos a introducir los datos, ¿cierto? Entonces, eso usualmente son tratamientos, entonces le vamos a poner TR1 al primer tratamiento. Entonces, TR1, ¿sí? Vamos a asignarle los datos, entonces sería, recuerden que acá a diferencia de otros programas, usualmente sería el igual, pero acá se utiliza el menor o mayor y menos. El menor, signo menor y el menos. Ajá. Y abres, entonces vamos a concatenar unos datos, siempre utilizamos el vector C, que significa que va a concatenar diferentes elementos. Entonces, utilizamos la palabra C, abre paréntesis, ¿eso está en minúscula? R diferencia minúsculas de mayúsculas, entonces tengan cuidado si la palabra C va, entonces, y ahí vamos a introducir cada uno de los datos del tratamiento 1. Entonces sería 3129, 3129, ¿y después? no pueden hacer. No, está mal, 3129. Coma, el otro es 3000. Coma. Cierra, sí. O sea, ese es el primer tratamiento. Y ahora voy a ingresar al segundo tratamiento, esto lo llamo TR2. TR2. Y es igual. Menos C. ¿Cómo? Sí 3200. importa, pero porque tú lo estás llamando así. O sea, le estás poniendo el nombre así. Entonces, cuando vayas a utilizarlo, tienes que utilizar los mayúsculos. Sí, una variable. 3150. Lo usual de estos tipos de ejercicios no es tener tantos tratamientos. Usualmente uno solo tiene 2. Por lo menos me dicen, quiero ver si cierta droga tuvo efecto sobre el mejoramiento de una enfermedad. Entonces tiene una persona testigo que no le aplica nada y a otro le aplica la droga y le está monitoreando la salud y dice si tiene efecto o no en la mejoría de la salud. $29.85. No, el otro sí no fue. Ya, 30.50.
$2.700, 2.600, 27.75, 600, 27.65. Listo, entonces ahí ya tenemos los datos cargados en el ERP. Vamos a crear un data frame. Recuerden que un data frame es un arreglo estructurado de una serie de datos. Entonces vamos a decir datos, vamos a llamar una variable nueva que se va a llamar datos, va asignada, o sea, menor o igual, menor, a data en minúscula, data punto frame, F-R-A-M, sí, y F-A-M-E, entre paréntesis van a ir los elementos que conforman el data frame, es decir, cada uno de los datos del tratamiento. Entonces ahí va a haber TR1, no, o sea, ya, como ya los tienen nombrados, entonces simplemente TR1, coma, TR2, o sea, lo que estoy haciendo es uniendo todos estos datos para convertir una matriz de datos. Listo. Enter. Entonces ya tenemos, entonces digamos, bueno, uno puede guardar esto. Démosle guardar en el disquete, creo que es un carrito en el disquete. Entonces, ¿dónde vamos a guardar esto? ¿Sí? Si lo quieres guardar, entonces póngale un nombre. No. Sí, porque estamos haciendo en la nova. Entonces, uno ¿cómo puede correr esto? Uno puede seleccionarlo todo, le da control R. Y le puede preguntar, digamos, ya en la consola. No, entonces ahí yo le puedo preguntar en la consola qué es datos. Escribir datos otra vez. Está mal. Dale. Y él me ha cargado los datos en un arreglo. Y yo puedo hacer un plot de esos datos. Entonces si quieren acá podemos escribir plot BOX 2 minúscula. voz de caja. Plot, y entre paréntesis el nombre de los datos, que nosotros lo hemos llamado datos en mayúsculas. Datos. Cierra paréntesis. Y le puedo dar control R. Y él me hace la caja de bigotes. el diagrama de caja y bigotes, ¿cierto? ¿Qué es lo que vemos? Que aparentemente sí hay una diferencia en el tipo de mezclado, ¿cierto? Digamos, pareciera que la mezcla 4 es como la más malita, la que menos resistencia, y la mezcla 2 pareciese ser la mejor, ¿cierto? Entre la mezcla 1 y la 3 pareciera que son casi iguales. Pero eso es a simple vista, ¿no? La idea es que lo demostremos estadísticamente. Entonces, si nosotros requerimos eso, digamos, para el día del examen, ¿qué podemos hacer? Podemos dibujarla, digamos. Entonces ya podemos dibujarla para que no nos toque imprimir ni esas cosas, sino simplemente la dibujamos en la hoja de examen. La vamos a hacer así. Si yo quisiera anexar eso en un trabajo, simplemente le doy clic derecho sobre la imagen, la copio, ¿sí?
y voy y la pego, digamos, abro un documento en Word y la pegas. ¿Dónde? Ah, porque ¿Lo mando o se lo envío? O sea, dale control R desde el comienzo. Sí, porque lo que hizo Claudio es seleccionarlo todo y le dio control R, entonces corre todo. Tú le estás dando, solo grafique los datos, pero él no sabe qué son los datos, entonces le está diciendo que no sabe qué son los datos. ¿Cierto? Entonces ahí ya uno le puede poner nombre, ladita y toda la cosa. ¿Está claro hasta ahí? Sí. ¿Error? ¿Qué error dice? Dice, no se puede encontrar la función data. Data frame. Aquí le tengo un control de Está mal escrito en frame. Y luego vamos a hacer el resumen, ¿cierto? El comando para hacer un resumen estadístico es summary. Entonces, abajo de bot plots, Vale. acá en el editor. En la otra ventana. La ventaja del editor es que, digamos que ahí es como un borrador, o sea, ahí podemos ir guardando por si cometemos errores. Y entre paréntesis el nombre de la variable, que en este caso ha sido llamada datos. Y si le doy control R, él me arroja el resumen en la consola. Entonces me dice que el primer tratamiento tiene una media de 29.701 PSI, tiene un máximo de 3.100 y un mínimo de 200. Entonces, lo mismo, si en el examen les piden un resumen estadístico, ustedes lo que hacen es copiar estos datos en el examen, ¿cierto? Sumaria, ya es resultado. ¿Se acuerdan que vimos acá algo que llamaban los cuartiles? Que era de una serie de partes, entonces el tercer cuartil, el primer cuartil, ese tipo de cosas. Este no aplica mucho acá a los cuartiles porque los cuartiles son cuando son series grandes, pero como series tan pequeñas no tendría mucho sentido hablar de un cuartil. Entonces, bueno, la metodología decía cargar los datos, hacer un frame, hacer la diagrama de caja de bigotes, un resumen. ¿Qué más? Hacer el factor, ¿cierto? Vamos a hacer una variable que se llama factores abajo de summary. Factores. ¿Qué es lo que se va a escribir? Mayúscula. Me toca todo ahora La gente que gritos. escribe mayúsculas habla gritando, ¿no? Habla gritando. Por eso lo Es escribe. lo que él quiere llegar a hacer. Está trabajando en eso. La mente lo tiene. Hacemos una asignación, factores, La mente grita y la boca silencio. y el comando es stack. STA Seca. stack. Y entre paréntesis, el nombre de la variable. Datos. Ajá. Le podemos dar control R. Y en la consola le podemos preguntar qué es factores. Factores. En la consola. No, es el. Exacto. Escribe factores. Factores. Pero al otro lado, mira dónde está ubicado. Ahí escribes factores. Factores. Enter. Y ahí están los datos ubicados como factores. Tratamiento 1, 2, 3, 4 por cada uno de sus valores. Entonces ahora aplicamos el comando ANOVA, ¿cierto? Entonces volvemos al script, escribimos ANOVA, abre paréntesis, para incluir el ANOVA, abre y cierra. Dentro del paréntesis escribimos el comando LM, porque esto es un modelo lineal, LM, abre paréntesis. Les en cuenta que el factores tiene dos variables, values Y y nd, sería como el x y el y. Entonces en el x va a ir values, el nombre de la columna, Vale. sí.
Los valores sí. Y luego va a ir un guiño. El que es el mío. Ese guiño es como decir que voy a correlacionar un X y un Y. Usualmente se utiliza una coma, pero específicamente en el ANOVA se utiliza este guiño. Siempre la ANOVA es factores lineales. Sí, pero nada son factores lineales. Creo que cuando son factores no lineales se habla de estadística multivariante y otro tipo de Multivariables. Ah, listo. Vaya a Word y copie el guiño. Más fácil. Ahí lo tiene abierto. Sí, allá en símbolos. Ahí sí busca. Pero ahí también hay que buscar. Más abajo. Más arriba. este guiño. Voy a copiar. O es el al de aquí, el al con... Porque a veces es el al de la izquierda hacia la derecha.